Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos la Guerra Fría. La clase anterior abordamos la Segunda Guerra Mundial, sus respectivas causas, la causa coyuntural, ¿cierto? La invasión de Alemania a Polonia, sus respectivas características, las dos fases, la fase europea y la fase mundial, y las respectivas consecuencias de este conflicto bélico. Los objetivos de la clase hoy día son los siguientes. Número uno, comprender y conocer las principales características de la Guerra Fría y también conocer los rasgos de este conflicto en dos bloques, en este mundo bipolar, tanto occidental como oriental. Pregunta para comenzar la clase que tenemos que responder al final de esta sesión. El término de la Guerra Fría alude a la relación existente entre Estados Unidos y la Unión Soviética desde fines de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su antagonismo evidente, dos corrientes ideológicas económicas totalmente diferentes, la relación entre ambas potencias se caracterizó por ¿ya? Y nos da diferentes aseveraciones. Tengan en mente la correcta. La Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico principalmente e indirecto entre las dos grandes superpotencias de después del año 1945, que fue Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto duró desde el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y hasta el año 1989 con la caída del muro de Berlín, y algunos autores dicen que hasta el año 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Sabemos que el mundo queda dividido en dos, el bloque occidental, donde lo defendía Estados Unidos, ¿cierto? Este capitalismo y esta democracia liberal, y el bloque oriental, que era defendido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que defendía el socialismo y esta economía planificada y centralizada. También este conflicto bélico es conocido como el mundo bipolar. Les dejo un mapa europeo que nos da a conocer cómo quedó configurado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y las dos zonas de influencia, tanto estadounidense como soviética. Algunas de las principales características de esta Guerra Fría. Punto número uno, este enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos, que defendía este capitalismo, el control del mundo privado de los medios de producción, esta poca intervención del Estado, y por otra parte estaba el socialismo, ¿cierto? Donde la economía era planificada, centralizada, y por ende el Estado tenía control del sistema económico. Por ende son dos pensamientos tanto políticos como económicos totalmente diferentes. Punto número 2. La constante amenaza atómica. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después de Hiroshima y Nagasaki, el mundo queda impactado y por ende las dos superpotencias empiezan a desarrollarse científica y tecnológicamente para ir innovando en torno con el armamento nuclear y por ende empieza una carrera armamentista muy fuerte tanto en el bloque occidental como en el bloque oriental. Punto número 3. La formación de alianzas militares. Estados Unidos, por su parte, tenía la OTAN, ¿cierto? En Europa principalmente, y el TIAR, que era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en América Latina, donde se defendían los principios del capitalismo y los principios de esta democracia liberal. Mientras que en el bloque oriental estaba este Pacto de Varsovia, que era una asociación política de todos los países que estaban en la órbita soviética. Y por último está el tema del espionaje, una práctica muy recurrente después de la segunda mitad del siglo XX. Estados Unidos defendía y promovía la CIA, y mientras la Unión Soviética lo defendía la KGB. Esta Guerra Fría tuvo un impacto tan fuerte en la sociedad que afectó diferentes ámbitos. Uno de ellos es el ámbito deportivo. Sabemos que Estados Unidos y la Unión Soviética después de la segunda mitad del siglo XX competían por quién era la mejor superpotencia en el ámbito deportivo. Claro ejemplo son los Juegos Olímpicos. Segundo, el tema de la propaganda, ¿cierto? Resaltar las virtudes de la potencia y atacar o atentar contra la otra superpotencia. Fue algo muy común dentro de la Guerra Fría. Propaganda estadounidense en América Latina y también propaganda soviética en Europa Oriental y en Asia también.
Y por último está el tema del cine, ¿cierto? El cine también fue otra forma de esta pugna entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Claro ejemplo de una pugna en el cine de Rocky Balboa, ¿cierto? Esta lucha entre el estadounidense que lo representa a Rocky Balboa y el soviético. Pregunta. Después de la Segunda Guerra Mundial, las superpotencias vencedoras se enfrentaron en un conflicto que se llama Guerra Fría. Este periodo se caracterizó, entre otros aspectos, por, número uno, tener un bajo nivel de confrontación directa debido a la amenaza atómica. Efectivamente, recuerden que Estados Unidos y la URSS tenían un enfrentamiento indirecto en las zonas de influencia, ya sea Occidente u Oriente, y también estaba esta idea de la destrucción mutua asegurada por el impacto de la amenaza nuclear y de la bomba atómica. 2. Presentar una lucha ideológica y propagandística como característica predominante. También recuerden que fue una lucha de ideología, de pensamiento totalmente diferente, el capitalismo, el socialismo, esta democracia liberal, esta planificación centralizada. Y también la propaganda fue algo muy importante para intentar persuadir a la población que se adhiera a mi pensamiento político. 3. ¿Desarrollarse exclusivamente en el continente europeo? No, fue un conflicto mundial que afectó a Asia, África y también recuerdan a América Latina y en nuestro país. Recordemos lo siguiente, año 1948, se promulga la ley maldita, Chile se alinea con Estados Unidos y por ende Chile claramente está en este bloque occidental, en la órbita estadounidense, y la Guerra Fría afectó a la sociedad chilena y a América Latina. Entonces la alternativa correcta sería solamente la C, solo 1 y 2. Bloque socialista. Lo defendía la potencia hegemónica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que había surgido en la década del 20, recordemos después de la muerte de Lenin y cuando Stalin llega al poder. La ideología era el marxismo, donde las clases populares iban a controlar los medios de producción para el pueblo y con el pueblo y el mundo privado iba a quedar excluido del ideal de la sociedad. 3. Área de influencia, Europa Oriental principalmente, y también tenía diferentes aliados. Cuba, después de la Revolución Cubana del año 1959, Vietnam, después de la Guerra de Vietnam, donde gana este ideal socialista, y también Corea del Norte. Y por último está esta cooperación económica a través de la Comecon. Recuerden que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían diferentes planes económicos para ayudar a su bloque, ya sea occidental u oriental. Bloque capitalista, la potencia hegemónica Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial quedó como la potencia más importante del mundo. Ideología, el liberalismo, la democracia liberal, ¿cierto? Occidente por sobre Oriente. 3. Área de influencia, Europa Occidental principalmente y América Latina. Otros aliados, Corea del Sur, después de esta guerra de Corea, recuerden, se separa Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos, Corea del Norte apoyada por la Unión Soviética, y también Japón y Turquía. Y algunos planes económicos importantes. Primero está el Plan Marshall. Recuerden que este fue el plan para recuperar económicamente Europa Occidental, donde Estados Unidos entrega dinero, préstamos a las potencias europeas de Occidente. Y también está esta Alianza para el Progreso, donde se querían inyectar diferentes recursos en América Latina, en salud, en vivienda, en educación, para intentar estabilizar la sociedad, la política y la economía del continente americano, para evitar el avance del comunismo y de estas ideas de la Unión Soviética dentro de América Latina, porque ya había pasado en el caso de Cuba con la Revolución Cubana. Ciclo de expansión capitalista. Durante la segunda parte del siglo XX se experimentó un sostenido crecimiento en el bloque occidental. Y algunas de las razones que explican esto son los siguientes. Número uno, la conformación de un mercado internacional multipolar. Recuerden que el mercado empieza a tomar un rol muy importante con este proceso y esta idea de globalización que está surgiendo y este mundo interconectado principalmente en Occidente. Punto 2. Un proceso de industrialización internacional. Se promovió
se agudizó el proceso de industrialización principalmente en Occidente por estos avances científicos y tecnológicos que llevaba a la vanguardia Estados Unidos. Punto 3. Esta revolución tecnológica en los medios de producción que fue ayudando a los medios de producción capitalista y por ende a esta idea del capitalismo por sobre el socialismo. Y punto 4, los nuevos polos de industrialización principalmente aliados de Estados Unidos. Japón, una potencia muy importante en la segunda mitad del siglo XX, Corea del Sur y también Taiwán. Acá tenemos una línea de tiempo que nos da a conocer las dos etapas más importantes de la Guerra Fría. Primero está la coexistencia pacífica, desde la década del 50 hasta los primeros años de la década del 70, principalmente un enfrentamiento ideológico y tecnológico que se puede evidenciar con la carrera espacial, primero con el programa estadounidense, con la llegada del hombre a la luna en el año 1969, y también con el programa soviético al lanzar diferentes satélites al espacio. Segundo está la crisis y distensión. Principalmente hubo esfuerzos de ambas potencias para lograr esta distensión militar en un contexto de crisis económica importante, principalmente por la crisis del petróleo, donde surgen nuevas potencias capitalistas como Japón, Australia y también Europa Occidental se consolida en este ámbito capitalista. También muy significativo, ya empieza a surgir esta idea del neoliberalismo, este nuevo tipo de neoliberalismo con las ideas principalmente de Milton Friedman, en el caso de América Latina principalmente. En esta coexistencia pacífica surgieron diferentes acontecimientos muy importantes que colocaron el mundo en jaque. Primero está esta guerra de Corea desde el año 1951 hasta el año 1953, donde Estados Unidos y la Unión Soviética quieren defender sus zonas de influencias y al país que defendía también sus ideales. Segundo, esta guerra de Vietnam, tanto Vietnam del Sur como Vietnam del Norte, ¿ya? Y cómo Estados Unidos pierde este conflicto y Vietnam se transforma en órbita socialista. Y por último está esta crisis de los misiles muy importante. Recuerden que en Cuba se encontraron diferentes misiles que apuntaban a las principales ciudades estadounidenses, misiles soviéticos, y hubo un bloqueo de La Habana, de la isla, por parte de Estados Unidos y se llega a un acuerdo para lograr que se saquen los misiles de Cuba y Estados Unidos se compromete a hacer lo mismo en su base militar en Turquía. Recuerden que Turquía era parte del bloque de Estados Unidos. Crisis y distensión, desde el año 1974 hasta el año 1990. Un punto fundamental que promovió esta crisis en esta segunda etapa de la Guerra Fría fue el tema del petróleo, donde entró una crisis muy importante y una recesión económica a nivel mundial que afectó a las grandes potencias industriales y a los exportadores de materias primas. 2. Desaceleración de la expansión capitalista y del desarrollo del neoliberalismo. Lentamente el capitalismo y esta idea del neoliberalismo que estaba surgiendo en la década del 70 quedó en un avance bastante limitado por esta distensión, este conflicto bélico y también por esta crisis económica internacional. Punto 3. Decadencia de la Unión Soviética. Lentamente, principalmente después de la década del 80, con las medidas de Gorbachev, con la perestroika, con la glasnost, la influencia soviética entra en una crisis muy importante que afecta a la economía, también a la sociedad y fue una crisis política interna significativa. Y por último está la firma del Tratado de Sal, donde las potencias, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, se comprometen a disminuir sus armas nucleares en sus zonas de influencia para no llevar a la práctica esta idea de la destrucción mutua asegurada. Uno de los íconos más importantes en torno a la Guerra Fría fue el tema de la división de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Sabemos que Alemania se divide en Occidente, en Oriente, Occidente capitalista, Oriente socialista, y fue dividida por las potencias ganadoras, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el muro de Berlín fue la máxima expresión de la Guerra Fría.
Estas potencias que habían ganado en la Segunda Guerra Mundial se reparten en diferentes zonas de influencias y Estados Unidos queda predominando Occidente y la Unión Soviética predomina en Oriente. Como decía Churchill, después del término de la Segunda Guerra Mundial pasó un telón de acero que dividió Occidente y Oriente y nos dio a conocer dos ideas de cómo debía ser la sociedad, ya sea la idea capitalista o la idea socialista. La caída del muro de Berlín en el año 1989 y esta reunificación de Alemania, ¿cierto? Esta federal y democrática, simbólicamente ponen término a este mundo bipolar. Esta pregunta estaba al comienzo de la clase. El término de la Guerra Fría alude a la relación existente entre Estados Unidos y la Unión Soviética desde fines de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su antagonismo evidente, la relación entre ambas potencias se caracterizó por la A. ¿Colaboración tecnológica entre ambos países? No. Cada país buscaba su desarrollo económico y no le iba a prestar o iba a ayudar al rival en el tema tecnológico. B. ¿Utilización de compensaciones económicas para solucionar sus diferencias? No. Cada superpotencia ayudó a su bloque económico, ya sea con la Comecon, con el Pacto de Varsovia en el lado oriental, o ya sea con el Plan Marshall, la Alianza para el Progreso, la OTAN o el TIAR en el lado occidental. Nos vamos a la D. Neutralidad que asumieron en las guerras de la segunda mitad del siglo XX tampoco. Apoyaban, ya sea en Corea, en Vietnam o también en el caso de Cuba, su zona de influencia y también su pensamiento político e ideológico. E. Oposición a los procesos de descolonización en Asia y en África tampoco. Recordemos que estuvieron a favor de este proceso de descolonización en Asia y en África y fueron muy importantes en este conflicto de la Guerra Fría. La alternativa correcta es la C. Recuerden, Guerra Fría fueron enfrentamientos indirectos entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La clase hoy día abordamos lo siguiente, el orden mundial posguerra, donde trabajamos la Guerra Fría, trabajamos esta idea del mundo bipolar, esta bipolaridad, este enfrentamiento ideológico indirecto entre Estados Unidos que defendía el capitalismo y la Unión Soviética que defendía el socialismo. Abordamos la ayuda económica en el Plan Marshall, la Alianza para el Progreso en el lado estadounidense y también la alianza militar con la OTAN y la TIAR. En el lado soviético, algo similar con la alianza militar con el Pacto de Varsovia y en el ámbito económico con la Comecon, ¿cierto? También trabajamos las principales características y los ámbitos de rivalidad en esta Guerra Fría. Y por último, abordamos las diferentes etapas y sus respectivas características, ya sea en la coexistencia pacífica y también en la crisis y distensión de la Guerra Fría, principalmente desde el año 1973 hasta el año 1990. Esta fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta me la hacen saber. Salud para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.